Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y transmitiendo desde el Colegio Fray Luis de León, estamos aquí en su programa de Educación y Conciencia. Y hoy, pues tengo mucho gusto de invitar a ustedes al licenciado Arturo Vallejo. Él es rector de la Universidad Corregidora en Querétaro. Bienvenido, licenciado, muchísimo gusto. Gracias Conchita, y un saludo con todo respeto al auditorio y gracias por la invitación, y aquí estamos a la orden. Con gusto que esté aquí para platicar precisamente de la Universidad Corregidora. A mí me gustaría que antes de entrar a otros temas de educación que nos gustan a los dos, nos platicara un poquito de la universidad, cuál es la propuesta pedagógica, qué carreras tienen, un poquito que dé a conocer esta universidad. Bueno, la Universidad Tecnológica de Corregidora, al igual que las universidades tecnológicas de todo el país, llegan hace aproximadamente 25 años en la administración del entonces presidente Ernesto Zedillo. Es un modelo francés que se toma a través de la práctica y la teoría, 70% de práctica, 30% de teoría, con la finalidad de generar empleos como técnico superior universitario. En Querétaro se cuentan con 6 universidades que dependen del gobierno del estado. Sin embargo, esta es la de más reciente creación, es la universidad más joven en términos de su nacimiento, tiene 3 años en estos momentos. Contamos con 5 carreras, de las cuales de ellas son técnico superior universitario y una ingeniería. Contamos con las carreras de mecatrónica, mantenimiento, tecnologías de la información, química en el área de biotecnología y una que es muy importante por la zona donde está ubicada la universidad, que es turismo alternativo. Ok, entonces esta universidad es más tecnológica, o sea, va más al técnico universitario, que es ahorita pues una de las carreras o de las formaciones que está teniendo también mucho éxito, ¿no? Esta es una propuesta que interesa mucho a los jóvenes, ¿no? ¿Cuál es esa propuesta? O sea, ¿qué tiene la Universidad Corregidora como opción, ¿no? para que un chico de preparatoria, que ahorita pues hay muchos muchachos que están en esa búsqueda de ver qué van a estudiar, cuál es su mejor opción? Hay muchas universidades que son privadas y que muchas veces por el costo no están al alcance. Esta universidad, ¿qué tan al alcance está de los chicos? Todo esto para que ellos puedan orientarse y pues puedan conocerla. Sobre todo, como dice, tiene 3 años de creación, ¿no? Bueno, es una universidad sí joven. Tratamos nosotros de llegar al nivel de competencias que tenemos en las universidades privadas a través de la calidad académica. Todos nuestros profesores de tiempo completo, los PTC, están en el Sistema Nacional de Investigadores. Eso habla del alto nivel que tenemos del profesorado, del claustro de profesores que tenemos. Sin embargo, también tenemos que decir y tenemos que destacar que el técnico superior universitario en estos momentos en el país viene a abrir una etapa que era urgente en el país, tener profesionistas ya con calidad, hablando el idioma del inglés, con herramientas diferentes hace 15 o 20 años, con la tecnología de la información, para poder quedarse a vivir en Querétaro, para poder quedarse en su país, porque lamentablemente antes estudiaban la primaria, la secundaria, y lo primero que hacían era, me voy a los Estados Unidos a buscar una alternativa. Aquí la situación es generar altos profesionistas de competitividad, pero también que se queden para poder tener su propio negocio o estar en empresas en un nivel medio alto a nivel gerencial. Ok, entonces es una oportunidad para ¿qué tipo de jóvenes? Bueno, nosotros tenemos de todos los niveles, sin embargo hay que destacarlo, la gran mayoría de los jóvenes es de un nivel socioeconómico muy lamentable. Me refiero a que económicamente pasan sus padres por situaciones económicas difíciles. Nosotros tenemos un 30%, por ejemplo, de la matrícula de estudiantes que son de Jerécuaro y de Coronel, Guanajuato, pero también tenemos estudiantes de Epitacio Huerta, Michoacán. El otro 30% son jóvenes del municipio de Querétaro y el otro tanto del municipio de Corregidora. Esto habla de que tenemos de diferentes sectores, extractos e inclusive geográficamente hablando de diferentes niveles estudiantes. Lo que nosotros tratamos es de formar un estudiante con una alta capacidad, reitero, para poder entrar al campo productivo. El que el joven esté ya
en sus clases ordinarias, ya estando en una empresa, en una industria, para poder saber de un torno, por ejemplo, poder hacer una página web, poder entrar a un laboratorio y empezar a poder generar sus propias prácticas, eso habla mucho de la competencia que tenemos que ir realizando. Nosotros tenemos actualmente, por ejemplo, una ingeniería, la de biotecnología, que es una de las carreras más caras en estos momentos a nivel general, tanto públicas como privadas. Nosotros sacamos un promedio, un estudiante en los 2 años de técnico superior termina pagando entre 18 y 20 mil pesos por la carrera de técnico superior universitario, lo que a veces en una escuela particular, en una mensualidad de química en el área de biotecnología se paga solamente un mes. Entonces, estamos tratando de abrir el espectro también porque se está dando un déficit en Querétaro, por ejemplo, de tecnologías de la información, de ingenieros. Nosotros estamos en este momento en una etapa donde le estamos solicitando a través de un estudio a la Coordinación General, a la Secretaría de Educación Pública del Estado, que nos aperture la ingeniería de tecnologías de la información. ¿Por qué? Porque creemos que hoy con los dispositivos móviles, con los medios de comunicación que existen en las redes sociales, el destino va hacia allá y va empatado con la biotecnología, obviamente con la mecatrónica, que tiene que ver también con el mantenimiento, es decir, todo se empieza ya a sistematizar, pero a través de lo que tiene que ver con tecnologías de la información. Entonces, este déficit es muy importante, son 10,000 profesionistas aproximadamente en Querétaro y nosotros queremos hacer una propuesta, es una propuesta diferente, es una universidad sí nueva, somos 576 alumnos que están en la universidad, sin embargo, pues todos ellos inquietos y de diferentes partes del estado de Querétaro y de Guanajuato y de Michoacán. De Michoacán. Esta es una buena oportunidad porque estamos viendo ahorita que entrar a las universidades, por ejemplo, a la Universidad Autónoma de Querétaro, que es pública, o al Tecnológico de Querétaro, sabemos que hay una pues, demanda muy grande y no alcanza a recibir pues, todos estos jóvenes que quieren luego estudiar alguna carrera, sobre todo por la cuestión económica, ¿no? Aquí marca mucho eso, el que tiene posibilidades económicas, pues no se le cierra el mundo en ese sentido, hay muchas opciones, pero el que no las tiene, esto puede ser una buena opción, ¿no? Por ejemplo, pensando un poco en la de biotecnología de alimentos, pues en la Facultad de Química del Agua sí está, pues la demanda es mucha y realmente pueden proponer y ofrecer pocos lugares, entonces esto puede ser una oportunidad que a lo mejor muchos jóvenes no saben, y lo comento porque pues nosotros aquí en el colegio que tenemos nuestra preparatoria y que van a ir los chicos y que van a salir a la universidad, pues muchos también están limitados por la cuestión económica, ¿no? Las universidades se han hecho muy, muy caras, lo que usted decía ahorita, ¿no? Lo que pagamos acá por toda la carrera, a lo mejor en una privada la pagan en un mes, ¿no? Entonces, eso está hablando de cómo están las escuelas privadas que, bueno, finalmente ofrecen muchas cosas, pero a veces son inalcanzables para muchos, ¿no? Hasta para jóvenes de clase media. Entonces, pues esta puede ser una buena opción para ellos, o sea, no hay problema del nivel socioeconómico que tengan, o sea, puedes aceptar de todos, no es una propuesta nada más para jóvenes de escasos recursos, sino es para todos. Entonces puede ser una buena opción, ¿no? Así es, Conchita. Bueno, sí, yo creo que hay que romper paradigmas. El día de hoy se daba la nota o se daba la información de que, por ejemplo, en la UTEC el 50% del 100% solamente llega a incorporarse a esa universidad. Todos quieren entrar, por ejemplo, yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro, y bueno, hay que romper el paradigma, reitero, donde todos estamos enfocados en las principales universidades. Tecnológico de Querétaro, la Normal, la Autónoma, la propia UTEC, y hay diferentes opciones ahora con las universidades politécnicas, la propia Universidad Tecnológica de Corregidora, que viene a abrir un espacio para esos jóvenes que tienen el deseo y sobre todo que ante la situación económica difícil pueden acceder a la educación que es laica, que es gratuita, y que también ellos tienen una formación sociocultural de integración, de un esquema diferente. No solamente estamos sacando jóvenes para que sea el capital humano que va a desarrollar una plataforma, por ejemplo, sino estamos desarrollando el joven que esté convencido en sí mismo, en su proyecto personal, en decir, yo puedo hacer mi negocio. Alguien que sale del área de química, por ejemplo, de biotecnología, decir, yo puedo tener mi laboratorio de análisis clínico.
Tal vez me llevará un poco de años, 3, 4 años, pero yo puedo tener ya mi certificación y poner un pequeño laboratorio. A eso le estamos apostando en esa zona. En esa zona, lamentablemente, es una zona donde la agricultura no ha funcionado ya muy bien. Hay 2 parques industriales. Sin embargo, la universidad, por ejemplo, con la carrera de turismo alternativo, se buscó en específico en el proyecto que los jóvenes pudieran poner su propio negocio, desde un restaurante, desde vender artesanía de la zona. Hay que recordar que Corregidora cuenta con 2 santuarios religiosos muy fuertes en términos de visitas, que es el de Xostan y la Virgen del Pueblito. También, por el otro lado, hacia Coroneo, hacia Jerécuaro, hacia Michoacán, hay una zona comercial de comida, de alimentos, de bebida también muy tradicional. Y los jóvenes llegan y dicen, bueno, mi papá tiene sobre la avenida o sobre la carretera principal un terreno. Yo quiero poner un negocio para vender artesanías. Entonces estamos generando esos proyectos productivos a través de la inquietud que ellos tienen y de los elementos que ellos tienen. Yo creo que esto que mencionas es muy importante porque ahorita tienen que hacer esto de emprender, ¿no? O sea, tener como esa iniciativa, ya no de ser empleados, ¿no? Muchas veces, y lo comento, bueno, al menos en mis tiempos, yo también fui egresada de la universidad, de la Facultad de Química, y no se te manejaba tanto ese hecho de puedes tú lograr hacer tu propio negocio, o sea, cambiar esa mentalidad o romper ese paradigma, ¿no? Sino que salías a ver quién te empleaba, a ver quién te daba trabajo y bueno, ya sobre la marcha ibas tú logrando dependiendo de las inquietudes. Sin embargo, es muy importante esta parte, ¿no? De tener esa iniciativa, de ser tu propio jefe, de tener tu propio negocio. Creo que ese cambio y sobre todo esos niveles con estos chavos que pues a lo mejor las oportunidades ellos las ven muy lejanas, creo que es una aportación muy importante a nuestra ciudad, ¿no? Y a nuestro país. Yo quisiera en ese sentido preguntarle precisamente de esto, ¿no? ¿Qué impacto está teniendo? Y sobre todo porque es una universidad que está en un grupo de universidades politécnicas y que también las universidades están haciendo un giro en ese sentido, ¿no? Ya ahora es más el hacer que el saber, ¿no? El hacer en aquellos tiempos, bueno, nosotros pues sí sabíamos con un montón de conocimientos, pero a la hora que trabajábamos decíamos, bueno, y esto no nos lo enseñaron en la escuela, ¿no? Realmente el hacer lo íbamos pues practicando y aprendiendo durante el primer trabajo, el segundo trabajo, ¿no? Y bueno, decíamos el ser, pues mucho se daba en casa también. Y ahora no, ahora sí es más el hacer, es más el que ya sabe hacer que los conocimientos, porque finalmente los conocimientos ahí están, ¿no? Los pueden tener a la mano con cualquier dispositivo. Si algo no se sabe, pues inmediatamente se puede buscar y ahí se tiene la información, ¿no? El chiste es que sepan usar la información, el chiste es que tengan esas habilidades y esas destrezas que los van a llevar a ellos a tener un negocio propio, a tener una visión de un negocio, ¿no? De decir, bueno, yo quiero ser mi propio jefe, voy a hacer este negocio que ya tengo esto y lo puedo aprovechar de tal o cual manera, ¿no? Yo creo que eso a mí me parece importante ese cambio que se tiene que tener pues en México, de ya no ser pues los que vienen las empresas, las grandes empresas a dar trabajo, ¿no? Sino que ya seamos nosotros los que demos trabajo en otros países, que llevemos como muchos jóvenes que están teniendo sus negocios donde ya están siendo, se van al extranjero, ya mandan su producto, están comercializando de manera internacional, ¿no? Porque ya tienen otra visión. Yo creo que ese punto a mí me parece muy importante y creo que es pues un plus que se le da, ¿no? Por ejemplo, sí, Conchita, tenemos 2 proyectos muy interesantes que son de jóvenes, que son de estudiantes, que han llamado la atención a nivel internacional. Por ejemplo, uno de ellos es el del caviar mexicano, el huitlacoche, por ejemplo. Lo están buscando enlatar, están buscando mandarlo a los Estados Unidos principalmente. Y hay otro también, abono líquido. El abono, bueno, pues sabemos cómo se tiene que distribuir en el campo, pero lo interesante es que los jóvenes con nosotros en el último cuatrimestre lo que hacen es hacer una estadía directamente con el empresario y quien lo evalúa es directamente el empresario con su tutor o el profesor. Si quieres vamos a un corte, Arturo, mira, y nos platicas ahorita un poquito de esos, es interesante esos, por ejemplo, esos 2 proyectos que salgan de México y bueno, pues platicar también un poquito sobre lo que te preocupa
en estos momentos con la universidad como está, los tiempos que estamos viviendo y pues el reto de enfrentar esto, ¿no? Entonces, en un momento más regresamos aquí a su programa de Educación y Conciencia. Regresamos aquí a su programa de Educación y Conciencia. Estamos platicando precisamente de dos proyectos que mencionabas de chicos, ¿no? Que quieren ya empezar aquí con estas innovaciones que están teniendo ellos, porque ellos ya están en un mundo pues ya muy dinámico, ¿no? Ellos ya no ven como pues hace unos años atrás, ¿no? Ellos ya ven otros horizontes, o sea, se atreven ya también a pensar más en grande, ¿no? Entonces, estos dos proyectos me gustaría que nos platicaras así a grandes rasgos en qué consisten y bueno, platicar también lo que te preocupa de la universidad, ¿no? Los recursos, o sea, si son suficientes, toda esta parte, ¿no? Bueno, sí, esos dos proyectos, primero el del abono líquido, nace por la inquietud que tienen los propios jóvenes que son avecindados de Corregidora o de los municipios de Guanajuato, de tratar de eficientar el campo. El campo lamentablemente se ha ido pasando una segunda etapa o tercera etapa en los intereses económicos, políticos, y bueno, los jóvenes hicieron ahí un producto que están tratando de registrar, que nosotros estamos tratando de orientar para que ellos puedan tener un recurso, pero también un proyecto reconocido académicamente hablando. Aquí también hay que decir que los profesores son quienes nos llevan de la mano. Los jóvenes, por muchos conocimientos que puedan adquirir o muchas inquietudes que tengan sobre algún proyecto, pues tienen que ir de la mano de un tutor que desde el principio al fin los lleva. Al igual que el del caviar mexicano, que es el huitlacoche, pero lo interesante aquí es, sí, el último cuatrimestre, por ejemplo, los jóvenes hacen su estadía directamente en el lugar donde pueden quedarse a trabajar. Muchos de nuestros estudiantes, muchos de nuestros egresados se han logrado ya ubicar en esas empresas. Algunos dicen, pues ya aprendí, ya le vi el modo, ya vi de qué se trata, pero ahora yo quiero o seguir una ingeniería o también hacer mi propio negocio. ¿Qué me preocupa? Me preocupa mucho el asunto de los recursos, sobre todo en el ámbito de que para la educación nunca son suficientes. Nosotros contamos con 3 edificios, uno que se denomina un laboratorio pesado, otro que es el académico y otro que es el administrativo. Nosotros contamos con recursos federales y estatales, 50 y 50. Sin embargo, a veces los recursos son todavía lamentablemente sujetos pues bajo el escrutinio de partidos, de diputados, de senadores, de ver cómo se da la distribución ante las necesidades que no conocen, ante la problemática que no saben que tienen ciertas universidades. Obviamente, cada una con su nicho de mercado, si lo podemos decir, pero muchas o todas tenemos un compromiso de responsabilidad social, que es con el alumno. A veces nosotros tenemos que decirle al alumno, lo único que te podemos apoyar es regresando tu pago de reinscripción, es con lo que te podemos apoyar. Las becas sí llegan por diferentes instancias, los municipios, el gobierno estatal, el gobierno municipal, pero ojalá nosotros pudiéramos decirle a un joven, te vas becado al 100%, por ejemplo, a Francia, ¿no? Durante un cuatrimestre. No alcanza el recurso. Yo creo que también lo que debemos de atender todos como instituciones educativas es que la distribución de este recurso, de esta famosa cobija presupuestal, alcance, pero a través del conocimiento directo de quienes están aprobando esto, para no dar más a unos que a veces ya no necesitan recursos porque generan recursos propios, a diferencia de otros que tienen un doble compromiso, generar a los estudiantes capacitados, competitivos, pero además poder involucrarlos en el sector ya profesional y tener jóvenes en la vida desarrollándose cotidianamente, ¿no? Es un doble compromiso, ¿no? Con pocos recursos. ¿Y no han pensado esta parte de tener recursos propios de alguna manera? ¿O no todavía es muy pronto para pensar en algo así? Bueno, nosotros ahorita estamos más preocupados, sí es un asunto que nos llama la atención, generar recursos propios, pero estamos más preocupados por generar profesionistas de calidad y ser competitivos en ese término. Por ejemplo,
el caso de la UTEC. La UTEC tiene 25 años en Querétaro. Ellos, para aperturar la primera ingeniería, pasar de TCU a la primera ingeniería, pasaron 10 años. Nosotros en menos de 3 años ya obtuvimos la primera ingeniería y bueno, para el cuarto año ya vamos para la segunda ingeniería. Eso habla de que estamos compactando, cerrando los tiempos. ¿Por qué? También porque la demanda laboral lo está exigiendo en Querétaro. Querétaro, su crecimiento poblacional, el Producto Interno Bruto, necesita más profesionistas. Entonces, sí es importante generar recursos propios, pero no los obtienes de un pago de 1,800 pesos que paga un alumno aproximadamente por cuatrimestre. Tienes que buscar ciertas coyunturas, ciertos empresarios que verdaderamente le apuesten a proyectos productivos. Ahí es donde está verdaderamente lo importante y lo delicado. Hoy los empresarios están más dedicados, algunos los que llegan a decir, bueno, me interesan tus jóvenes, pero ¿cuánto quieren ganar? Y a veces no es ganar los 3, 4 o 5 mil pesos. El joven lo que quiere es conocer, es aprender, pero a veces, y nos ha pasado, va un joven a una estadía de química, por ejemplo, del área de biotecnología, y lo mandan a pagar las multas de la empresa, lo mandan, por ejemplo, a hacer los trámites de Hacienda. No, la estadía y el modelo también tiene que cambiar para el empresario en el sistema de la estadía o de la teoría y de la práctica para nosotros. O sea, no se confía mucho en que sea un técnico universitario a que sea un ingeniero, por ejemplo. Sé que hay ahí una diferencia, ¿no? Pero por algo se empieza, ¿no? Entonces a lo mejor había que confiar más. ¿Será falta de confianza en estos técnicos o cambiar esa visión de que conozcan un poquito más todo lo que pueden hacer ellos, ¿no? Yo creo que sí es importante cambiar la visión de lo que hace un técnico superior universitario, que en muchos de los casos está a nivel igual de ingeniería o posgrado o licenciatura. Yo creo que lo importante es detectar los talentos que tenemos, ubicarlos verdaderamente en las áreas que tienen ellos de oportunidad y no ubicarlos en una empresa donde no van a tener éxito porque no es lo suyo. Si hablamos de mantenimiento de instalaciones eléctricas, a hablar de mantenimiento específico de naves industriales, por ejemplo. O sea, hay diferencias. Entonces, nosotros tenemos que ser muy selectivos y detectar el talento del joven. De eso se trata el acompañamiento que tiene un tutor durante ese cuatrimestre, de llevarlo de la mano con el empresario o a la industria, decirle, a ver, este chavo tiene, este joven, estas cualidades. ¿Quieres que se quede contigo? Bueno, apóyalo también con algo, con el transporte, y no lo hagas que se desvíe del camino que trae de educación o de las ganas que tiene. Creo que es un cambio de imagen, de cambiar un tanto lo que es el técnico superior universitario. Y en ese sentido del cambio, ¿no? Pues sacarle un poquito más de provecho, o sea, confiar más en lo que saben, porque ciertamente sí hay algunos que están a muy buenos niveles, ¿no? Los requisitos, por ejemplo, un chico que quiere ingresar a la Universidad Corregidora, ¿qué tiene que hacer? Están muy demandados, se quedan muchos afuera, todos pueden entrar. ¿Qué se necesita? ¿Tener algún promedio? ¿Qué estudios? O sea, salen de preparatoria, ¿pueden? O de secundaria. ¿Qué es lo que necesitan para que también ellos estén como más informados de qué opciones pueden tener, ¿no? Porque muchas veces, nosotros lo comento yo porque tenemos una obra social nosotros aquí en el Colegio Fray Luis de León, la secundaria vespertina, y estos chicos son de escasos recursos, de muy escasos recursos, y ellos no se visualizan en una universidad por la cuestión económica, ni la puedo pagar y además necesito trabajar. Entonces, pues no, me quedo con la secundaria, o la opción que están teniendo ahora es, bueno, me puedo ir a una técnica, a un bachillerato técnico donde yo pueda aprender un oficio, aprender algo donde yo pueda desarrollarme y hasta ahí llegar, ¿no? O sea, no tienen una visión más allá por las cuestiones económicas y además también por esta parte de cultura, ¿no? Mi papá fue albañil, bueno, es albañil, pues yo lo que quiero es llegar a ser, pues a lo mejor como él, o tener un empleo más fijo, pero no puedo pensar en ser el ingeniero que va a construir, ¿no? Sino no se ven todavía más allá. ¿Puede tener esta opción ellos? ¿Qué se necesita? Sí, bueno, Conchita, se necesita prácticamente la prepa concluida. Nosotros estamos ahorita en un proceso de captación. Se hace el examen de Ceneval, que bueno, prácticamente todos los conocemos,
Y yo creo que más que la calificación, lo que nosotros buscamos también a través del estudio socioeconómico es detectar ese deseo del joven de estudiar. Si bien el promedio es importante, pero el joven tiene la intención de decir, bueno, yo quisiera quedarme con ustedes, abrimos el espacio, se les da la oportunidad de que se queden con nosotros. Estamos entre generar estudiantes de calidad o cantidad. Claro. Porque también aquí algo muy importante que decías, Conchita, es de que el modelo educativo a nivel mundial ha cambiado completamente. Ahora con esta educación dual que le llaman, tiene que ir pegado la teoría y la práctica. Independientemente del porcentaje, 50-50, 70-30, hoy un joven que a lo mejor como nosotros cuando estudiamos era 100% la teoría y no conocíamos la práctica hasta que salíamos al mundo y no conocíamos, bueno, nos tuvimos que enfrentar y dar de topes y decir, esto no me lo enseñaron en la escuela. Ahora no, ahora todas las habilidades, conocimientos, capacidades, aptitudes se les da desde los propios laboratorios que cuenta la universidad, pero también, reitero, en la industria. Entonces, ¿qué se necesita? Es entender que el sistema educativo de este país tiene que ir cambiando gradualmente a la práctica y a la teoría. Pero también entender que a veces el joven no es de 10, no es de 9 para que le des una beca. Creo que la beca debe tener un concepto también diferente. Debe de ser el entorno socioeconómico, la posición geográfica de donde viene, su condición inclusive de equidad, de poderse mover de un lugar a otro. Nosotros, por ejemplo, estamos ubicados en una zona geográfica donde no entra el transporte público de Querétaro. El famoso Red Q, o como se le denomine ahora, solamente llega el transporte Coroneo, que hace una ruta de la terminal de autobuses, la Alameda, Santa Bárbara, y llega a Coroneo, Guanajuato. Esa es la ruta que toman. Entonces, ahí vemos realmente el deseo de estudiar. Un joven toma hasta 2 o 3 rutas para llegar a estudiar con nosotros. Tenemos jóvenes también de San Juan del Río, de Cadereyta. Es decir, aquí lo que nosotros le apostamos es de que se despierte la inquietud y las ganas del joven de estudiar. O sea que no hay pretexto, por decirlo, ¿no? El que quiere estudiar puede encontrar estas opciones, ¿no? Realmente hay muchos, ¿no? que dicen, no, es que estudiar es complicado, o no entré y me quedo ya sin estudiar, ¿no? Muchas veces tienen solo una opción, entonces yo creo que aquí sería como abrir un poco más el panorama y que vayan conociendo todas estas opciones, ¿no? Creo que interesante todo lo que nos has mencionado. Y bueno, finalmente, para ir terminando, porque el tiempo aquí se pasa rapidísimo y con estos temas más creo que todavía, pues, ¿cómo enfrenta un rector rápidamente estar al cargo de esta universidad, ¿no? Y con todas estas preocupaciones, ¿no? Sobre todo de los recursos para la universidad, recursos de los mismos jóvenes que llegan ahí, ¿no? ¿Cómo se enfrenta todo este reto tan grande de estar al frente de la Universidad Corregidora? Yo lo tomo como un reto verdaderamente personal, pero también trato de no delegar muchas responsabilidades. Creo que sin ser acaparador de las cosas, tienes que estar al pendiente mucho de los jóvenes, de los profesores, porque todos tienen una forma de pensar diferente, una necesidad diferente, e inclusive se comunican de forma diferente. A veces la comunicación no verbal en ese tipo de instituciones nos dice mucho del actuar de los jóvenes. Entonces, tratamos de estar muy cerca de ellos, de escucharlos, de visitar los laboratorios para ver en qué condiciones están, porque si los laboratorios no se encuentran bien, si falta el equipamiento, si faltan reactivos, por ejemplo, si faltan tubos de ensayo, pues realmente el joven va, toma la clase y se va, se retira. Estamos nosotros en constante revisión, digamos, de los asuntos de los estudiantes. Es difícil, es una comunidad de 576 alumnos, más el personal administrativo y académico, somos prácticamente 700, pero sí es complicado, y sí confiando en la gente que está a tu alrededor, pero sí cada joven para nosotros que diga, me quiero ir de la universidad, sí es un problema, porque lo evitamos a todo costa. Yo creo que pues nos quedamos con toda esta parte que nos has dicho, y algo muy importante que a mí se me hace es la cercanía, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, que un rector esté cerca de su gente, de sus alumnos. Yo creo que eso es muy importante y quiero agradecerte que hayas estado aquí en este programa, que nos hayas platicado pues de la Universidad Corregidora, y que ojalá que todos los que nos están escuchando, bueno, pues puedan también pensar en una opción
para estudiar, sobre todo aquellos que pues los recursos son muy limitados para ellos, ¿no? Entonces, pues agradecerte mucho, Arturo, y ojalá que otro día pues puedas venir al programa y platiquemos de otro tema. Claro que sí. De educación. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Conchita. Nos vemos en una semana más en su programa de Educación y Conciencia. Hasta la próxima.